aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Estamos de fiesta, amén. Aleluya. ¿Por qué no saluda al que está a su lado? Dele una sonrisa, una bienvenida. Y así los niños pueden subir a sus salones. Gloria a Dios. Aleluya. También los que están en la clase, cómo comenzar la carrera, por favor, pase a la cocina. Todos los que están en la clase, cómo comenzar la carrera, pueden pasar a la cocina. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Paz de Cristo, hermanos. Se ven todos muy elegantes. Amén. Vamos a comenzar a escuchar la palabra del Señor. Le damos gracias al Señor por ustedes que están aquí, a nuestros amigos que nos visitan. ¿Qué es lo que deseamos para ellos? Que Dios los bendiga. Amén. Así es. Aleluya. Vamos a entrar a la palabra del Señor. Si tienen sus Biblias, vayan conmigo y abran sus Biblias al libro de Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo 10 y versos 26. Aleluya. Yo les animo a siempre traer sus Biblias, hermanos, porque si no predicamos de la palabra del Señor, pues no estamos haciendo nuestro trabajo. Amén. Entonces siempre vamos a predicar el mensaje. Siempre se tiene que basar a la palabra del Señor. Hebreos 10, 26 dice así, dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. Vamos a orar, pedir que el Señor sea el que hable a través de su palabra y que la iglesia sea edificada. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, venimos delante de ti dándote gracias, Señor, por este precioso día que nos has dado, donde venimos, adoramos, Señor, cantamos alabanzas a tu nombre. Venimos, Señor, para aprender. Aquí es el lugar, Señor, donde aprendemos de tu palabra, Señor. Aquí es el lugar donde oramos por las necesidades, Señor. Aquí nos animamos
el uno y el otro, Señor Jesús. Te pido que tú hables a través de tu palabra, Señor, que tu iglesia sea edificada, Señor, sea perfeccionada, sea santificada por tu palabra, Señor, y que por ello nosotros podamos darte a ti la gloria que tú mereces. En el nombre del Señor Jesús, amén. Pueden sentarse. Este mensaje lo he intitulado de esta manera. Dice: el peligro de rechazar deliberadamente la gracia de Dios. El peligro de rechazar la gracia de Dios. Uno de los pasajes más solemnes de toda la carta a los hebreos es este pasaje que acabamos de leer. Después de presentar el autor de este libro, después de presentar durante 10 capítulos de la superioridad de Cristo y la suficiencia de su sacrificio, el autor hace una fuerte advertencia. Todos los primeros 10 capítulos habla sobre la superioridad de Cristo Jesús. Habla sobre la suficiencia de su sacrificio. Pero ahora, cuando leemos este pasaje, el autor da una fuerte advertencia para los creyentes. Este mensaje es primordialmente para los creyentes y también para aquellos que quizás se han desviado del camino de Dios y hoy no les sirven a Dios. El autor advierte el peligro de rechazar la gracia de Dios. Les quiero preguntar, ¿qué sucede cuando una persona conoce ese sacrificio, pero decide seguir viviendo en pecado? ¿Qué sucede? Bueno, su respuesta es una de las advertencias más fuertes de toda la Biblia. Y yo quiero decirles, hermanos, quiero decirte, hermano mío, no rechaces la gracia de Dios. No lo hagas. No le des la espalda a Dios. Esa es la peor decisión que puedes hacer tu vida, es rechazar la gracia de Dios. Quiero compartirles una ilustración. Una casa está envuelta en llamas. Un bombero entra arriesgando su propia vida para rescatar a un niño. Después de mucho esfuerzo, logra sacarlo. Mientras todos celebran, el niño se levanta, corre de regreso y entra otra vez a la casa encendida. Todos le gritan: no regreses, te vas a morir. Pero él responde: prefiero estar adentro. El problema no fue que el bombero no pudiera salvarlo. El problema fue que despreció el rescate. Cristo nos rescata del juicio del pecado. Y quiero decirles, hermanos, de que volver deliberadamente al pecado es como regresar voluntariamente al edificio en llamas. Es como regresar a esa casa que está encendida.
Y quiero yo decirles, hermanos, de que ya tengo varios años en el Evangelio y yo conozco a muchos cristianos que se han apartado de Dios, que hoy en día no les sirven a Dios. Probaron ellos la gracia de Dios, probaron el perdón de Dios, pero lo han rechazado. Lo han rechazado. Y quiero decirles de que hay una grande advertencia sobre aquellos que rechazan la gracia de Dios. Mire lo que dice la Biblia. Quiero que abra al verso 26, porque vamos a leer lo que dice una vez más el pasaje que leímos. Y dice así en Hebreos 10:26, dice: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice, ya no queda más que cosa, sacrificio por los pecados. Dice que ya no queda más sacrificio por los pecados. Ahora, ¿qué significa pecar voluntariamente? Eso es una pregunta muy importante. Bueno, pecar voluntariamente no habla de una caída ocasional. Aquí no se refiere a una persona que peca y luego se arrepiente. La palabra pecar voluntariamente describe una práctica continua. O sea, es intencional, es voluntaria, es deliberada. Es una decisión consciente de seguir viviendo en rebelión. Es como, por ejemplo, decir, sé lo que Dios dice, pero no me importa. En otras palabras, pudiera decir que pecar voluntariamente es el pecado sin arrepentimiento. Es lo que es. La Biblia nos dice, hermanos, de que nosotros no debemos de usar la gracia como permiso para pecar. Yo he escuchado a algunas personas que dicen, bueno, pues estamos en la gracia de Dios. Estamos en la gracia. Bueno, la Biblia dice de que no usemos la gracia como permiso para pecar. Mire lo que Pablo dijo en Romanos capítulo 6 y verso 1. Él dice lo siguiente, porque él estaba enfrentando este problema de que las personas abusaban de la gracia de Dios para permiso para pecar. Y esto es lo que él dice. Dice, entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? Dice, de ninguna manera. De ninguna manera, dice. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Entendieron lo que está diciendo el apóstol Pablo? Dice, hemos muerto al pecado. O sea, la gracia no es permiso para pecar. La gracia nos rescata del poder del pecado. Pablo dice que el creyente debe morir al pecado porque el pecado ya no es nuestro amo. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros. El pecado ya no gobierna nuestras vidas como antes, porque ahora gobierna la gracia de Dios. Aleluya, por medio de la fe en Cristo hemos sido unidos a Él. Hemos sido unidos a Él y su muerte marca el fin de nuestra antigua vida que estaba sujeta al pecado. Y continúa la lectura, dice ahí en el Romanos capítulo 6, dice, ¿no saben ustedes
que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, dice, fuimos bautizados en su muerte. Dice, porque por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, dice, así también nosotros vivamos. ¿De qué manera? Una vida nueva. Es lo que dice la palabra del Señor. El bautismo, hermanos, simboliza esa unión con Jesús. Ser bautizados en Cristo Jesús y en su muerte significa que estamos identificados con Él. Su muerte cuenta como nuestra muerte. Y ahora somos llamados a vivir como personas que le pertenecen a Él. Somos llamados a vivir, como dice la Escritura, una vida nueva. Dice la Escritura en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. O sea, Dios nos salva, nos rescata para vivir una vida nueva, una vida diferente. Entonces la idea principal es esta: la gracia de Dios no nos lleva a seguir viviendo en el pecado. Nos introduce a una vida nueva a la que el pecado ya no tiene la última palabra, ya no tiene dominio, ya no tiene poder sobre nosotros. Entonces, regresando una vez más a esa expresión que usa el autor, pecar voluntariamente. ¿Qué es pecar voluntariamente? Es una decisión consciente de seguir viviendo en rebelión. Es lo que es. Y vamos a mirar, hermanos, las Escrituras, lo que las Escrituras nos dicen acerca de cristianos que pecan voluntariamente. Vamos a aprender qué significa pisotear al Hijo de Dios. Vamos a mirar qué significa rechazar la sangre de Cristo y también rechazar su gracia. Alabado sea el nombre del Señor. La frase pecar voluntariamente no significa que todo creyente que lucha con el pecado ya no tiene perdón. No significa eso. ¿Cuántos de aquí todavía luchan con el pecado? Así es, todos. Este pasaje no se trata de un creyente que lucha contra el pecado. Les acababa de decir que la gracia no nos da permiso para pecar voluntariamente, pero sí entendemos que existe una lucha. Existe una lucha contra la carne. Esta carne que está puesta todavía no ha sido redimida. Entonces hay una lucha contra la carne, y aún el apóstol Pablo en Romanos 7 habla que aún siendo creyente existe una lucha contra la carne. Mire cómo él se expresa en Romanos 7:18, y dice de esta manera, dice, porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza débil, dice, no reside el bien. O sea, no mora el bien. Dice, pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. No soy capaz de hacerlo. Pablo no está afirmando que el ser humano no tiene valor. Lo que está diciendo es que en nuestra naturaleza caída y pecaminosa no tenemos el poder. No tenemos el poder
para producir una justicia verdadera por nuestras propias fuerzas. No tenemos. El deseo está presente, pero la capacidad de hacerlo de manera constante ha sido marcada, ha sido afectada por el pecado. No tenemos el poder. Necesitamos la ayuda de alguien más poderoso, alguien más fuerte. Aleluya. Y él dice en el verso 19, dice: no hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Verso 20 dice: ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Dice en el verso 21, me doy cuenta de que aunque queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance. En mi interior me gusta la ley de Dios, pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Dice, es la ley del pecado que está en mí y que me tiene preso. ¿Qué es lo que Pablo está haciendo? Él está mostrando la frustración de tener deseos divididos. Pablo anhela vivir en santidad, pero el pecado todavía habita en él como un enemigo que sigue presente en esta carne. Pablo no pone excusas para seguir pecando, más bien lo que él está revelando es cuán profundo es el problema del pecado. Él está revelando el profundo problema del pecado. El pecado no es simplemente un mal comportamiento externo, es un poder que actúa dentro de la carne. Entonces, el propósito de este pasaje es motivarnos, no a seguir pecando, sino que este pasaje nos motiva, nos empuja a buscar a Cristo, aleluya. Porque la libertad, hermanos, viene por medio de Jesucristo, viene por medio del Espíritu Santo. Él escribe este pasaje para motivar a la iglesia a buscar a Cristo. Por eso él hace la pregunta en el verso 24, dice, miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego dice, gracias, aleluya, porque hay una esperanza, hay un camino, aleluya, que nos puede liberar del poder del pecado. Y él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, aleluya. Por medio de Él lo puedo. Por medio de Él puedo ser libre del poder del pecado. Aleluya. Por eso en Romanos 8 Él presenta la esperanza que el creyente tiene. Y la esperanza es el poder del Espíritu Santo. Es Cristo mismo. Es la esperanza para el creyente, para ya no vivir en pecado. Entonces, como creyentes entendemos de que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Toda la Biblia enseña que los cristianos todavía tropiezan, pero son llamados a confesar sus pecados. Son llamados a arrepentirse y recibir la misericordia de Dios por medio de Cristo. Entonces, regresando al pasaje de Hebreos 10:26, pecar voluntariamente, esa expresión no habla de un creyente que lucha con la carne, sino que esa expresión se refiere a un rechazo deliberado, continuo, consciente
Es lo que es un rechazo deliberado, continuo y consciente de Jesucristo después de haber conocido la verdad acerca de Él. Es lo que es. Es un rechazo deliberado. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso les digo, hermanos, nosotros nunca rechacemos la gracia de Dios. Ahora, ¿cuál es el contexto? El contexto de Hebreos es de que algunos creyentes estaban siendo tentados a abandonar a Cristo y regresar al antiguo sistema de sacrificios del antiguo pacto. Y esto era debido a la presión, era debido a la persecución y el sufrimiento que ellos estaban recibiendo. Había creyentes que sentían la presión de regresar al antiguo sistema de sacrificios. Y es por eso cuando el autor escribe esta carta, los primeros 10 capítulos se enfoca en hablar sobre la preeminencia de Cristo. Él les está dando a entender de que Cristo es el sacrificio supremo, que Él es el Cordero de Dios, que Él es el Mesías. Él está tratando de convencer de que nosotros somos salvos por medio de la fe. Vivimos por fe y no por obras, no por sacrificios de animales. Entonces, ese es el contexto de los hebreos. Algunos creyentes estaban siendo tentados a abandonar a Cristo y regresar al antiguo sistema. El autor les advierte que si rechazan el sacrificio de Jesús, ya no queda ningún otro sacrificio que pueda salvarlos. Y mire lo que dice una vez más en el verso 10:26, dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Significa que no existe otro sacrificio aparte de Cristo. Si una persona rechaza a Cristo, ¿a dónde más puede ir? Porque no hay otro Salvador. No hay otro Calvario. No habrá otra cruz. No existe un plan B. El sacrificio de Cristo no será repetido. No hay otro camino. Por eso dice, no queda más sacrificio, porque solamente hay uno. Un sacrificio por todos. Solamente hay un camino para llegar al cielo. Solamente hay un Salvador, hay una forma, una manera. Y ese camino es el Señor Jesucristo. Aleluya. Ese es el camino. No queda otro. Por eso, ¿qué nos dice Hechos 4:11? Nos dice: este Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, dice, y en ningún otro hay salvación. Dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya. El único que puede salvar tu vida, el único sacrificio verdadero, aleluya, es el sacrificio de Jesucristo, es la sangre de Jesús. En ningún otro hay salvación. Entonces, una persona que rechaza a Cristo, ¿a dónde más puede ir?
Si tú rechazas a Cristo, ¿a dónde más puedes ir? Si has abandonado a Cristo, ¿a dónde más puedes ir? No hay otro Calvario. Y no hay otro camino. Alabado sea el nombre del Señor. En el verso 29 de Hebreos, el autor presenta 3 pecados extremadamente graves. 3 pecados que son graves. Y el primero es pisotear al Hijo de Dios. Y dice así en el verso 29, dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Qué es pisotear al Hijo de Dios? Pisotear no significa simplemente caer en pecado. Significa despreciar a Cristo. O sea, es tratar el sacrificio de Jesús como algo sin valor. Es decir, con la vida, prefiero mi pecado antes que Cristo. Y muchos viven de esa manera. Prefieren su pecado antes que Cristo. Es vivir como si su muerte no importara. Esta expresión describe a una persona que después de haber comprendido el valor de la muerte de Cristo, la desprecia y la rechaza como si no tuviera ningún valor. Aquí no está describiendo una debilidad o una caída esporádica del creyente, sino aquí describe una apostasía. Describe a una persona que ha endurecido su corazón, que ha abandonado conscientemente a Cristo. Y es por eso que el lenguaje es fuerte. Porque aquí describe una persona que ha endurecido su corazón. Eso es pisotear al Hijo de Dios. El siguiente pecado que menciona es tener, dice la Biblia, por inmunda la sangre del pacto. Y dice así en el mismo verso 29 de Hebreos 10, dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Y luego dice: y tuviere por inmunda, diga conmigo, inmunda, la sangre del pacto en la cual fue santificado. En el Antiguo Testamento, Dios había establecido su pacto con Israel a través de la sangre que procedía de animales. Era un pacto, era un elemento sacrificial de animales que servía como una anticipación del nuevo pacto. Los sacrificios de los animales apuntaban a lo que vendría, que sería el Mesías, el sacrificio perfecto. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces en el Nuevo Testamento la Biblia nos enseña que la sangre de Cristo representa el nuevo pacto. Por eso Jesús dijo en Mateo 26, 27, dijo: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, dice, del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. O sea, el autor nos está llamando a nosotros a no menospreciar, sino más bien a hacer memoria de la sangre de Cristo, que representa el nuevo pacto. Nos llama a recordar
esa sangre que fue derramada para nosotros. Dice en Hebreos 10:11, dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo dice, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Aleluya. La sangre de Cristo o Cristo es para celebrar, es para cantar, es para hacer memoria de Él, es para gozar y no pisotear. Aleluya. La sangre de Cristo, la sangre de ese pacto, es para gozar y no pisotear. O sea, la sangre de Cristo no debe considerarse como algo común. No hay nada ordinario de la sangre de Jesucristo. Tener por inmunda, como dice la Escritura, la sangre del pacto es como decir que la sangre de Cristo está sucia, es repugnante. Es como decir que es asquerosa o vaciada. Despreciar la sangre de Jesucristo es rechazar a Dios. Es rechazar a Dios. Pero ¿cuántos de aquí no rechazan la sangre de Cristo? ¿Cuántos aquí están agradecidos por esa preciosa sangre que ha sido derramada en nuestras vidas? Aleluya. Amén, aleluya. Nosotros les damos gloria a Dios por esa sangre derramada. El siguiente pecado que menciona el autor es afrentar al Espíritu Santo. Esa es el siguiente pecado, es afrentar al Espíritu Santo. Y dice así la Escritura, dice en Hebreos 10:29, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado? Y luego dice, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Es posible hacerle afrenta al Espíritu? Sí es. Y muchos lo han hecho. Afrentar al Espíritu de gracia significa resistir continuamente la obra del Espíritu. Es resistir. La Biblia nos enseña que el Espíritu convence de pecado. Pero cuando una persona endurece continuamente su corazón a través de cómo vive en su vida, está rechazando la única esperanza de salvación. Está rechazando la obra del Espíritu Santo. La expresión el Espíritu de gracia significa que el Espíritu Santo es quien trae la gracia de Dios a nuestra vida. O sea, es el Espíritu Santo el quien obra en nuestro corazón para acercarnos a Dios, para convencernos de pecado, para llevarnos al arrepentimiento y ayudarnos a crecer en santidad. Todo lo bueno que Dios produce en nosotros, como el perdón de nuestros pecados, la transformación de nuestro carácter, la fuerza para obedecer, el gozo espiritual, la paz y la seguridad de ser amados por Dios, es obra del Espíritu Santo. Es obra del Espíritu que opera en nuestras vidas.
Y ultrajar, hermanos, rechazar al Espíritu de gracia significa rechazar, despreciar, insultar, significa deshonrar o resistir la obra que Él está haciendo. Es lo que significa. Ultrajar es rechazar todos los beneficios, todos los frutos que vienen a través del Espíritu Santo. Es rechazar la paz, es rechazar el amor, es rechazar el gozo. Y uno piensa que va a tener paz fuera de Dios, pero no es una verdadera paz. No es un verdadero amor, no es un amor verdadero, no es un gozo verdadero, es un gozo pasajero. Es un amor pasajero. Pero lo que Dios te da, lo que el Espíritu te ofrece, permanece para siempre. Aleluya. Te ayuda cuando estás enfermo, cuando estás en tribulaciones, cuando andas por pruebas. Ese Espíritu, esas promesas te ayuda a permanecer fiel. Aleluya. Te levanta, te da ánimo. Aleluya, porque Cristo está contigo. Sus promesas están contigo, porque tienes el Espíritu de Cristo en tu vida. Aleluya. Entonces, ultrajar al Espíritu de gracia es despreciar la obra que Él está haciendo. Es lo que es. Es rechazar la obra que Él está haciendo. Por eso yo les digo, hermanos, no rechacen la gracia de Dios. No rechacen el amor de Cristo. La Biblia nos dice: sin Él, sin mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Y yo vengo a confesar, hermanos, de que yo no puedo hacer nada separados de Cristo. Aleluya. Soy nada sin Él. Al contrario, necesito más de Él en mi vida. Necesito más de su presencia. Necesito más de su palabra. Necesito más de las oraciones. Porque soy nada, no soy nada sin Él. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. La misión del Espíritu Santo es siempre dirigir nuestra atención hacia Cristo. Y si usted rechaza el Espíritu, pues no se va a dirigir hacia Cristo. En Juan 16:14, mire las palabras de Jesús, y ya voy a concluir. Si me dan unos 2 minutos, 3 minutos más. Mire lo que Jesús dijo. En Juan 16:14 dijo: Él, hablando del Espíritu Santo, el Consolador, dice: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará y se lo hará saber a quienes, a ustedes. Es lo que dice. Él me glorificará y tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Hablando del Espíritu Santo, hablando del Consolador. O sea, la misión del Espíritu Santo siempre es dirigir
nuestra atención hacia Cristo y darle gloria a Él. Por eso cuando uno rechaza la obra del Espíritu, en realidad está rechazando a Cristo. Está rechazando el mensaje de salvación. Y es lo que la Biblia nos dice, de que no hay que rechazar el Espíritu de gracia. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Aleluya. ¿Cuántos de aquí necesitan más de su Espíritu, más de su presencia? ¿Cuántos necesitan más de Él? Aleluya. Aleluya. Yo necesito más de Él. Y ya los siguientes versos, el tono del pasaje cambia. Él da una advertencia, pero ahora su tono cambia, porque el escritor les hace recordar y les dice: traed a la memoria los días pasados. Ustedes que están contemplando rechazar a Cristo, les está diciendo: traigan a la memoria los días pasados. Y esto es lo que Él dice en el verso 32, y será ya la última escritura. Dice: pero recuerden ustedes los tiempos pasados. Hebreos 10:32. Dice: cuando acababan ustedes de recibir la luz. O sea, acababan de conocer ese hermoso evangelio, esas hermosas noticias, buenas noticias. Dice: soportaron con fortaleza los sufrimientos de una gran lucha. Y dice: algunos de ustedes fueron insultados y maltratados públicamente, y otros se unieron en el sufrimiento con los que fueron tratados así. El verso 34 dice: ustedes tuvieron compasión de los que estaban en la cárcel, y hasta con alegría se dejaron quitar lo que poseían, sabiendo que en el cielo tienen algo mucho mejor y que permanece para siempre. No pierdan, dice, pues su confianza, porque ella les traerá una gran recompensa. Y recuerden lo que dijo el salmista: bendice, alma mía, oh Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué nos está enseñando el autor? Nos está diciendo: pon tu mirada en Cristo Jesús. Pon tu mirada en sus promesas. No olvides cuántas veces te libró el Señor, cuántas veces te rescató, aleluya, cuántas veces te protegió. No olvides ninguno de sus beneficios. Aleluya. ¿Por qué algunos abandonan la fe? Porque dejan de mirar a Cristo y comienzan a mirar los problemas, comienzan a mirar las pruebas, comienzan a mirar el pecado, comienzan a mirar las personas, las decepciones. Aleluya. La fe, hermanos, quiero decirles, la fe es poner nuestra mirada en el Señor. La fe es poner los ojos en aquel que es más fuerte, más poderoso. Aleluya. Dice: no pierdan la confianza. No pierdan. El justo vivirá por la fe. Aleluya. ¿Y qué sucede en el capítulo 11? Nos da una lista de lo que yo le llamo el salón de fama de hombres y mujeres que vivieron por la fe. Vivieron por la fe. Fueron justificados por la fe.
O sea, nos está dando los ejemplos de aquellos que perseveraron hasta el fin. Aleluya. Porque vivieron por la fe y no por lo que ellos miraban. Usted viva por la fe. Viva por la fe. Puestos de pie. Hebreos 10:39. 10:39. Hebreos 10:39. ¿Qué dice ahí la escritura? ¿Qué dice la escritura? Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, pero nosotros, quiero que lo lea junto conmigo. Amén. Todos juntos. Listos a las 3. 1, 2, 3. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aleluya. Aleluya. No somos de los que retroceden para perdición. No somos los que vamos a dar la espalda a Dios. No somos los que vamos a rechazar, sino al contrario, aleluya. Somos aquellos que vivimos por fe. Amén, aleluya. Quiero abrir este lugar para que vengamos, tomemos unos momentos y hablemos con el Señor. Hablemos con Él. Usted diga al Señor, separados de ti, ya lo intenté, no me resultó bien. Ya lo hice a mi manera, no me resultó bien. Señor, ayúdame a nunca separarme de ti, nunca separarme de esa gracia, de esa fe. Ayúdame, Señor, no poner mi vista en los problemas, en las pruebas, sino ayúdame, Señor, a poner mis ojos en aquel sacrificio grande que tú derramaste una sola vez. Aleluya, una sola vez. Ahí llevaste, Señor, mi dolor. Ahí llevaste mi pecado, Señor. Ahí llevaste mi sufrimiento. Llevaste mi condenación. Llevaste mi culpa, Señor Jesús. Llevaste mi castigo, Señor, en esa cruz. Aleluya. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo muertos, Él murió por nosotros. ¿Por qué rechazar esa gracia que nos sostiene? ¿Por qué pisotear al Hijo de Dios si no hay otro camino? No hay otro. No hay otro, Señor Jesús. Grande es tu amor, Señor. Grande es tu amor, Señor. Grande es ese sacrificio, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Ayúdanos, Señor Jesús, ayúdanos, Señor. Aleluya, Señor, tú nos sostienes, Señor. Tú nos sostienes, Señor, tú nos levantas. Aleluya. Es tu poder, Señor Jesús. Aleluya, Señor Jesucristo. Ore con el Señor. Platique con el Señor.
Hay que recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Recordar de donde Dios nos ha sacado. De donde nos ha sacado. Oh, aleluya, aleluya, Señor. Te busco, Señor. Sí, Señor.